El pasado domingo 5 de abril, domingo de Resurrección, en la localidad malagueña del Burgo, en la Sierra de las Nieves, se celebró lo que se conoce como la tradicional quema del Judas, que consiste en quemar un muñeco de unos 7 metros de altura, relleno de aproximadamente unos 14 kilos de pólvora, bastantes kilos de pólvora, que representaba al primer ministro israelí, el infame Benjamin Netanyahu. Curiosamente, lo que simplemente formaba parte de una tradición local, que ahora hablaremos un poco sobre esto, derivó en un conflicto diplomático porque días después el gobierno de Israel convocó a la encargada de negocios española en el país, que actualmente es la representante diplomática de Israel en España, después de la retirada de la embajadora, para trasladarle una reprimenda formal. No sabían los mandamases judíos que en realidad estos, de la quema del Judas, se trata de una festividad antiquísima que se celebra en muchos lugares de España y de Sudamérica y que tiene lugar como conmemoración o como homenaje, un poco sui generis, a que, como muchos sabréis, es uno de mis apóstoles favoritos, Judas. Así que hoy toca hablar un poco de esta historia, porque ya sabéis, la historia no se impone, se cuestiona, se comprende y se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de entender la historia. Es curioso, ¿no? Pero el ministro de Exteriores de Israel, que se enteró de esta historia que había sucedido en este pequeño pueblo de Málaga, en el Burgo, calificó el acto como una manifestación, leo literalmente, de odio antisemita atroz, vinculando directamente, y lo hizo a través de la red social X, la infame red social X, como una supuesta incitación sistemática por parte del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, también condenó que el Ejecutivo español, liderado por Pedro Sánchez, no condenase públicamente el vídeo de la quema, que fue difundido con bastante éxito en redes sociales. Por su parte, el propio Netanyahu se manifestó al respecto de esto y llegó a decir que España mantiene una suerte de guerra diplomática contra Israel, en el contexto, ya saben, de las críticas que este gobierno ha hecho contra el genocidio que Netanyahu y los suyos están practicando en Gaza, que ha provocado decenas de miles de víctimas, así como la postura contraria del gobierno tanto a lo que está sucediendo en Líbano y, por supuesto, lo que está sucediendo en Irán. Es más, Israel anunció unos cuantos días después la expulsión del representante español en el Centro de Coordinación para la Reconstrucción de Gaza, ubicado en Kiryat Gat. El gobierno español, por supuesto, negó cualquier vínculo con el antisemitismo, reafirmó su lucha contra el odio y contra la discriminación y subrayó que España cuenta precisamente con un plan de año 2023 de lucha contra el antisemitismo. ¿Por qué? Porque, claro, esto es una de las prácticas habituales de Netanyahu y compañía en la actualidad que tienden a calificar a cualquiera que se muestre opuesto a lo que está sucediendo en Gaza o lo que está sucediendo en Líbano como pro-terroristas, pro-palestinos y, sobre todo, antisemitas, dando por hecho que se trata de una suerte de fobia racial o racista y que no es un hecho racional que simplemente lo que hace es condenar lo que está haciendo este infame presidente en estos dos lugares. Claro, por encima de todo esto, a mí lo que me interesa es la poca información que tiene esta gente, ¿no? Porque resulta que esto que sucedió en el Burgo es una práctica muy habitual. Es verdad que hoy en día está un poco en desuso, pero durante muchos siglos fue bastante común en España. Casi siempre esta práctica de la quema del Judas se solía celebrar en Sábado Santo, en algunos lugares es en el Domingo de Resurrección, y es curioso porque porque tiene múltiples variaciones, consiste casi siempre en quemar o en apalear un muñeco, un muñecote, que representa a Judas, pero que a veces simboliza a todo lo malo que ha ocurrido durante el año anterior, ¿no? De hecho, la alcaldesa de esta localidad malagueña, del Burgo, una tal María Dolores Narváez, explicó con bastante razón que esto tiene un carácter simbólico, y de hecho es que lo tiene, ¿no? Representa el muñecote en cuestión, el Judas, el que se quema, que cada año en este pueblo representa un personaje especialmente merecedor de crítica del año anterior, representa el mal y al quemar a ese personaje de algún modo se da paso a lo bueno, ¿no? Esto es muy interesante porque en este lugar concreto, en el Burgo, esta tradición se remonta, no es demasiado antigua, se remonta a los años 40 del siglo XX, cuando un párroco procedente del País Vasco, en el que era bastante común esto de la quema del Judas, trajo esta costumbre y la introdujo en el municipio. En un principio el Judas que se hacía era un muñeco de tamaño humano, pero con el tiempo
evolucionó hasta convertirse en las enormes figuras de la actualidad, como decía, personajes de hasta 7 metros. Ojo, este año ha saltado la alarma con esto, pues, ¿no? Por la crítica del gobierno israelí y porque ha sido Benjamín Netanyahu el representado en esta quema del Judas, pero en otras ocasiones han sido personajes también infames como Donald Trump, Vladimir Putin, Osama Bin Laden o el mismísimo Fidel Castro, o por ejemplo, el tristemente famoso caso de la manada, de estos idiotas sevillanos que violaron a una chica durante el San Fermín en Pamplona. Se han quemado personajes de toda índole, como han dicho autoridades políticas. Esto es muy interesante porque, como os digo, esto se da en esta localidad, se da en otros muchos sitios de Andalucía, se da en otros muchos sitios de España, pero también en Sudamérica. Es algo que es realmente abrumador. En México, por ejemplo, hay un montón de localidades en las que se celebra, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Uruguay. Incluso en Europa, en otros lugares, hay ciertas ramificaciones parecidas. Existen varias ideas sobre cuál puede ser el origen de esta quema del Judas, ¿no? Por ejemplo, hay quien defiende que es una suerte de revitalización de algunos rituales paganos de renovación estacional. Tengan en cuenta que la Semana Santa suele estar íntimamente relacionada con el tránsito del invierno a la primavera. También guarda relación con algo que se puso muy de moda en muchos sitios, que son las escenificaciones medievales de la Pasión de Cristo, donde, claro está, Judas tenía un papel bastante especial. También hay quien defiende que existe una cierta conexión con algunas prácticas inquisitoriales de castigo público en las que se ridiculizaba a alguna persona, algún acusado de herejía o de blasfemia, y se burlaba de ellos públicamente, como se hace con el Judas. Pero también hay quien lo relaciona con una práctica que es muy curiosa, que es, y a mí me parece la más interesante, y probablemente aquí está el origen de esta historia, que es el fármacos, que es algo parecido a un ritual que ya hemos comentado por aquí en alguna ocasión, el ritual del chivo expiatorio del mundo judío, pero que en la antigua Grecia solía realizarse para combatir algún tipo de mal que había afectado a la localidad en cuestión en los tiempos anteriores, ya sea una hambruna, una plaga, una invasión, y lo que hacía era escogerse una persona al azar, generalmente a un esclavo, a un criminal, a un prisionero o a un lisiado, que entiendo que esto es terrible, pero es así, era así, que era arrastrado fuera de la localidad, golpeado y apedreado, y a veces incluso se le ejecutaba, lo que permitía de algún modo purgar socialmente el mal en cuestión. Es decir, se cogía a algún pobre desgraciado para que de algún modo fuese el vehículo redentor de todos los males y de todos los pecados de una sociedad, de una localidad en concreto. No deja de resultar significativo que esta práctica, el fármacos, derive del mismo término del que deriva la palabra fármaco o farmacia, que a la vez también significan droga o veneno. Y por supuesto esto guarda mucha relación con lo que os decía del chivo expiatorio, que ya lo he comentado en alguna ocasión en algún vídeo de aquí de mi canal, de La Mirada Distante. Por cierto, ya para terminar, en otro lugar de Andalucía, en este caso en la Sierra Sur de Sevilla, en Coripe, se celebra también una quema de Judas, que también se hace cada domingo de resurrección, en el que la práctica es distinta porque no es una quema, sino que lo que se hace es colgar a Judas de una higuera en la plaza de la iglesia, en la que se recrea una suerte de huerto de los olivos andaluz, y el Judas en cuestión, el muñegote en cuestión, es tiroteado con munición de salva hasta que empieza a arder. O sea que al final sí que lo acaban quemando. Es decir, en este caso lo ahorcan, como supuestamente sucedió con Judas según el Evangelio de Mateo, y finalmente lo queman. Esto también se hizo tristemente famoso en el año 2019 porque el personaje que en ese año hicieron, cada año, como en el caso de El Burgo, eligen un personaje que acaba encarnándose en el Judas, que ahorcan, apedrean y luego finalmente queman. En el 2019 el elegido fue el molt honorable presidente Carlos Puigdemont, que 2 años antes, el 10 de octubre del 17, efectuó, ya saben, la efímera declaración de independencia de Cataluña, que duró solamente por unos 7 segundos, ¿no? Puigdemont, como no, se quejó por Twitter y como ha hecho el bueno de Netanyahu, y como ha hecho el bueno de Netanyahu, también acusó al PSOE de apoyar el acto y de mostrar una clara animadversión a los catalanes. Es decir, lo que ahora es antisemitismo según Netanyahu, en ese momento era anticatalanismo según Puigdemont. De hecho, algunas sedes del Partido Socialista de Cataluña aparecieron con pintadas que decían Coripe crema vergoña, Coripe quema vergüenza.
Claro, el caso es que, por ejemplo, un año antes ya se había liado, también esta localidad, en Coripe, insisto, en la Sierra Sur de Sevilla, porque el Judas en ese año representó a Ana Julia Quezada, que fue la asesina del pequeño niño almeriense Gabriel Cruz, un caso que todos conocerán y que fue de lo más terrible que podemos imaginar, ¿no? Bueno, como no, hubo también indignados por aquello. Por ejemplo, un grupo llamado Movimiento contra la Intolerancia se quejó de racismo, porque claro, esta chica es negra, ¿no? Ana Julia Quezada, y finalmente tanto el alcalde, un tal Antonio Pérez, como la concejala, una tal Irene García, tuvieron que pedir perdón por esto, pero acabaron siendo imputados porque la denuncia llegó incluso a un proceso judicial, aunque finalmente la causa fue archivada y no llegó a más, ¿no? Lo curioso es que aquí en Coripe, como sucede también en el caso del Burgo y como en otros muchos lugares, ha habido otros personajes que han sido también ejecutados simbólicamente de esta manera, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, Fidel Castro, para que no digan que son cosas de izquierdas y derechas, pero también Iñaki Urdangarín, el pequeño Nicolás o Miguel Carcaño, que es el confesor, el asesino confeso de Marta del Castillo, la joven sevillana que hace unos cuantos años mataron y probablemente alguno más, y cuyo cuerpo jamás se ha encontrado. En fin, espero que sirva este vídeo para entender y para reconocer que muchas veces pasan este tipo de estupideces cuando se habla sin motivo, y sobre todo cuando se enarbolan banderas como la de antisemitismo que están enarbolando ahora mismo Netanyahu y todos sus cómplices del gobierno de Israel, que están practicando un genocidio en Gaza y que empiezan a practicarlo también en el Líbano, y que encima tienen la tremenda osadía de considerar que todos los que estén en contra de esa barbarie son antisemitas, cuando realmente lo que son es antigenocidas, que es lo que pasa. Y luego, claro, ni se molestan ni siquiera en entender que estamos hablando de prácticas culturales y que no es cuestión de antisemitismo, sino que este año, querido Netanyahu, usted ha sido especialmente infame. En fin, gracias por estar aquí, gracias por venir a Mirada Distante, y ya sabéis, si os gusta mi canal, suscribiros. Venga, seguimos.